Ya entrada la tercera semana de conflicto, se ratifica desde el Comité Cívico Cruceño el pedido de censo el 23 y no el 24, como lo ha establecido, lo ha dicho en algún momento el gobierno y algunas unidades territoriales también. En la última semana hubo enfrentamientos, una fuerte represión en La Guardia, al oeste de Santa Cruz. Supimos que ese hecho impidió la continuidad de un diálogo que se estaba dando, nosotros no lo sabíamos, lo supimos después a través de una revelación de Jorge Richter y ratificación de Vicente Cuéllar. Entre martes y miércoles pasado había este diálogo que evidentemente se suspendió por lo sucedido en La Guardia. Esto nos lleva a cuestionarnos, naturalmente, los intereses políticos que de pronto existen detrás del paro y su prolongación en el tiempo. El objetivo a estas alturas pareciera, y muchos analistas así lo establecen y lo señalan, que el tema de la fecha del censo ha dejado de ser el tema central y el conflicto se ha convertido en una gama de propósitos. Aquellos que creyeron que se podía reeditar el noviembre del 2019 y que se podía voltear a Luis Arce, o los que, aprovechando la crispación, decidieron que era un buen momento para pedir la renuncia de Camacho, los que buscaron un baño de masas para renovar su legitimidad por medio de la exaltación del regionalismo y la división nacional. Como fuere, el refrán se probó. Es fácil comenzar un conflicto, pero es muy difícil salir de él. A estas horas el paro sigue vigente, aunque ha bajado la tensión naturalmente, y ha bajado la tensión porque en este momento, a estas horas en las que estamos realizando el programa, existe una técnica que se está desarrollando en la ciudad de Trinidad, que inicia el viernes y de la que todos nosotros, por supuesto, que esperamos que salga un humo blanco. Ahora, este conflicto no ha resultado de ninguna manera fácil para el pueblo cruceño y ha dejado marcadas algunas cosas de las que quiero hablar esta noche. Uno, los tiempos de acatar a todos sin ninguna objeción creo que han terminado. Lo vamos a analizar más adelante. El paro ha engendrado un movimiento de respuesta que la prensa bautizó como el cerco, ¿no? O sea, es decir, no solamente de pronto quienes se manifiestan físicamente, sino lo que significa, creo que la prensa lo ha bautizado como el cerco para referirse a los bloqueos de caminos en algunos puntos clave de Santa Cruz. A partir de ahí, creo que se genera la disputa por la interpretación de la situación regional que tuvo a principio los protagonistas políticos, los cívicos y el establishment cruceño, mientras el paro fue presentado como un esfuerzo ciudadano, democrático, justo, inclusivo, inofensivo para el país, ¿no? Es decir, como si no fuera sino más bien una fiesta inocua sin víctimas. El cerco se mostró como el único causante de las pérdidas económicas y la paralización del departamento de Santa Cruz, como una invasión de foráneos a esta región, pagados por el oficialismo, violentos, apoyados por la policía, etc. Es decir, estas versiones no solamente se han hecho ver en la boca o en los análisis de algunos, digamos, voceros de ese establishment, sino también hubo prensa que contribuyó a esta idea de la que hablaremos más adelante. El cerco recibió todo tipo de insultos porque sirvió para mostrar que las movilizaciones cívicas son asimétricas y desiguales y respetan los privilegios tradicionales de la élite, que en este caso se traducen en su derecho exclusivo a trabajar, o por lo menos esto era lo que señalaban quienes empezaron a impugnar esta situación. Mientras un grupo de cruceños está obligado a parar, otro grupo de cruceños sí podía trabajar. Solo esto se pudo ver, digamos, y se hizo cada vez más presente cuando el sector productivo empezó a quejarse de que no se lo dejaba producir. Entonces, aquí, digamos, se produce una suerte de un nuevo campo político en disputa que aparentemente se nos abre en Santa Cruz con esta situación determinada. Nos hemos hecho muchas preguntas antes de iniciar este programa y la central es si hay o no una reconfiguración del escenario político en Santa Cruz. ¿Ganó o perdió fuerza Camacho, ¿no? ¿Ganó o perdió fuerza el gobierno?
Lo que sí sucedió, y donde creo que no existe ningún tipo de discusión, es que perdió la gente. En este programa, donde hemos invitado a analistas políticos de distintos lugares del país cuyas miradas me parecen tremendamente importantes para poder entender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo con este conflicto y cómo se están reconfigurando las cosas luego del conflicto. Todo conflicto reconfigura los escenarios, así que vamos a hablar de la reconfiguración del escenario a partir de este conflicto. Quédese con nosotros. Lo anunciado, la pregunta que nos hemos planteado para este programa, el censo, el conflicto por el censo, ¿ha producido una reconfiguración o no del mapa político? Tal vez todos los conflictos sí nos dan pie a una reconfiguración. Lo que queremos analizar es cómo es esta. Y para eso hemos invitado a panelistas de diferentes lugares del país. Estamos con el paceño Marcelo Arequipa. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias a ti, Susana. Con nosotros está también Armando Ortuño. Armando es orureño, aunque ha vivido prácticamente todo el tiempo por acá, pero él es quirquincho. Quirquincho nacimiento, pero ejerzo de paceño, creo. Así que muchas gracias por estar con Marcelo y Carlos Hugo. Con nosotros desde Santa Cruz, vía Zoom, está Carlos Hugo Molina, a quien los saludo. Hola, Carlos Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer y un gusto de poder compartir con Armando y con Marcelo, con quienes nos encontramos hoy. Carlos Hugo, además te quiero agradecer las consideraciones que has hecho en la invitación a este programa, en tus redes sociales y todo aquello, porque aunque el programa se llama Desacuerdo, este es un espacio que siempre ha pretendido ser un espacio donde pueda existir puentes, donde pueda existir diálogo, no siempre desde puntos de vista iguales, pero que finalmente el desacuerdo produzca acuerdos. Así que de verdad te agradezco mucho las consideraciones y la invitación que en lo personal has hecho a este espacio. Un gusto para mí, a la orden. Voy a empezar con Armando. Armando, a ver, ahora mismo la mesa se desarrolla en Trinidad. Situación actual del debate, podemos esperar que el conflicto se resuelva. ¿Qué opinas de lo avanzado hasta acá? ¿Hay algún hecho novedoso que nos invite a reflexionar? A ver, cuéntanos un poco tu perspectiva sobre esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Susana. Bueno, voy a empezar por un punto con el que tú cerraste tu primera intervención, que es el tema de quién gana y quién pierde. Y tú decías, es evidente que el que pierde es la gente. Y quiero empezar por eso, porque creo que es una entrada al análisis de este conflicto que creo que estamos olvidando, que es, o por lo menos para mí, creo que no se olvida mucho. Andamos todos muy preocupados de las movidas tácticas y estratégicas de los actores del conflicto, pero creo que, y en una reciente columna mía lo dije, a mí me inquieta e incluso me indigna el hecho de que este conflicto haya llegado hasta este punto. Incluso he dicho que era un conflicto que me parece un poco tonto en muchos sentidos. Sí, de hecho has señalado, Armando, que de hecho eso era algo que te quería preguntar. De hecho has señalado que es el conflicto social más estúpido que hemos tenido. No he dicho tonto, he dicho. Pero bueno, parece, ¿no? Bueno, que es el conflicto social más tonto que hemos tenido nunca. Y quisiera que lo desarrolles. No, nunca, pero ¿A qué te refieres? No, mira, bueno, sí, tal vez a alguna gente le puede molestar, sobre todo a la gente, y yo lo entiendo, de que está afectada por este conflicto y que está muy afectada y que a mí me molesta mucho eso. Pero quiero explicar esto. A mí este conflicto, lo que me llama la atención, que es un conflicto que se podía haber resuelto de una manera razonable hace bastante. Ese es el primer dato que quiero dar, porque creo que eso no lo vemos. Creo que por eso, de hecho, lo que está pasando hoy en Trinidad nos muestra que con una conversación técnica y entender que este conflicto tenía un trasfondo técnico y operativo muy fuerte, este era un conflicto que no necesariamente tenía que llegar al punto en el que estamos. Entonces ese es el primer dato que a mí me hace sentir frustrado frente a ese. Segundo elemento, me parece que es un conflicto que en su pregunta inicial, que es ¿cuándo tenemos que hacer un censo?, es un conflicto que tiene un fuerte componente de naturaleza técnica, operativa y hasta financiera. Es decir, este es un conflicto en el que una buena parte de la respuesta no la tienen los políticos, ni Armando Ortuño, ni los analistas, ni los periodistas. Lo tienen personas que saben manejar un censo, que saben cómo organizarlo y saben cuándo se puede o no se puede hacer esto. Y en eso necesitamos todos ser muy modestos y aceptar de que ciertas cosas se tienen que definir desde un punto de vista, digamos, no politizado, desde un punto de vista técnico. Entonces,
hay ciertas decisiones en torno a este conflicto que no son políticas, y creo que hay que decirlo, ¿no es cierto? Tiene que darse una preeminencia a ciertas consideraciones de otro ámbito. Y eso lo hace absurdo porque a ratos me da la impresión que esta gran discusión casi de eslogans 23-24 no tiene mucho sentido si lo colocamos dentro de un escenario en el que lo que tendríamos que preguntarnos es ¿cómo podemos hacer un censo en ciertas condiciones de calidad mínima? Y para lograr esa calidad mínima, ¿qué tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo? Creo que ese es un primer tema que no lo vamos a definir, lamentablemente por muchas cualidades que tengan, no creo que lo definan ni el señor Arce ni el señor Calvo. Es probablemente un buen planificador del INE, o un técnico, un demógrafo o un administrador el que puede dar más elementos para esa discusión. Y que estemos discutiendo todos, que nos hemos vuelto expertos en censos, de esos temas, creo que me parece un primer tema. Y tercero, y por eso utilizaba esa calificación, tercero, y si es así, ¿por qué entonces las dirigencias, aquí hablo de las dirigencias, no una sola, ¿por qué las dirigencias entonces, en vez de orientar a la población, en vez de llevarnos a una resolución razonable de estos temas, nos meten en un conflicto donde además muchos están perdiendo cosas muy valiosas, están perdiendo tiempo, están perdiendo ingresos, están perdiendo ganas, en medio de un conflicto que se puede resolver de otra manera? Entonces, me parece que, y quiero cerrar con eso, este es un conflicto, si tú me dices, ¿qué nos enseña? A mí lo que me enseña lo peligroso y lo dañina que es la polarización política, y tratar de utilizar la matriz de polarización para cualquier tema en Bolivia, ¿no es cierto? Y nos lleva a estos impases. Y lo más paradójico es que probablemente parte de la solución está empezando recién a resolverse, cuando recién se han sentado técnicos y han empezado a ver actividad por actividad cómo se hace un censo, ¿no es cierto? Carlos Hugo, voy a ir contigo. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz parece que tiene fijada en la mente la consigna de 2023, ¿no? Es decir, ¿no te parece un fetichismo el tema de lo de una fecha? Esto te lo digo porque si el interés central, como se ha dicho tantas veces y en tantas alocuciones públicas de los diferentes dirigentes, precisamente del Comité Interinstitucional, es que lleguen mayor cantidad de recursos a Santa Cruz. Y es evidente que Santa Cruz los pida, porque hay que taparse los ojos con los dedos y eso sería una cuestión muy tonta de ver lo que está pasando en Santa Cruz. Y Santa Cruz es que ha recibido un montón de migración interna, todo eso. Yo creo que eso, es decir, nadie lo puede negar y todo esto es cierto. Y entonces, a partir de aquello, de pronto el pedido es legítimo de mayor cantidad de recursos. Pero el gobierno ofrece la aplicación de recursos en octubre del 24, ¿no es cierto? Y el Comité Interinstitucional, en la propuesta que se ha dado a conocer a través de memes en las páginas públicas, en las páginas de los distintos actores estos, lo que señala es la necesidad de la redistribución de los recursos en septiembre del 24, es decir, hay 30 días de diferencia que a mí me parecía que podía ser una base mínima, digamos, una base de un acuerdo, ¿no es cierto? Y no haber iniciado un paro indefinido cuando ya, digamos, los 30 días de diferencia no eran muchos. Yo creo que se podía llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, desde mi perspectiva, no sé cómo lo analizas tú, Carlos, lo dirás, creo que había un objetivo ahí ya logrado, que es la redistribución de los recursos. Es decir, yo creo que el Comité Interinstitucional logró algo, ¿no? Y me parece que ahí es como que un ganador que no recoge el premio porque quiere más. Entonces, a ver, cuéntanos tú cuál es tu perspectiva. Gracias, Susana. A ver, voy a plantear la cosa de una manera distinta porque me sumo a la primera reflexión de Armando. Hace 2022 años se produjo el primer censo, con mucho éxito, en Roma. Y no había tablets, y no había internet, y se hizo bien. En los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, no hay censo estrictamente como estamos hablando nosotros. Claro. Hay ajustes cotidianos. Yo vivo en un lugar, me traslado de ciudad y cambio mi residencia y se ajusta de manera automática. Cuando estamos planteando esto, quiero hacer un pedido. Has hecho una relación de noticias, de titulares que son ciertos,
pero son parciales, porque no toman en cuenta lo que se dice en el otro lado. Y aquí es donde yo creo que estamos con una dificultad real. Muchos están buscando preguntas a sus respuestas. Y esto desde el punto de vista académico no es correcto. Porque en esta necesidad de entendernos o de acercarnos o de intentar, aquí han habido falsos debates permanentes que han sido posicionados, mal posicionados o perversamente intencionalmente posicionados. Santa Cruz no necesita del censo, Susana, por una razón muy simple. El proceso de desarrollo económico, la generación de excedente simbólico y económico, el desarrollo de potencialidades, está dado por una dinámica que no responde a una política pública, responde a una decisión de naturaleza económica de oportunidades. Y esto está acompañado de algo que me toca poner en valor. Tengo la suerte, el privilegio, con costo a mi familia, de conocer 295 municipios físicamente de los 339 que tiene el país. A mí no me la cuenta. Y venimos desarrollando una investigación sobre ciudades intermedias al día siguiente que se produjo salieron los datos preliminares del censo del 2012. Y voy a compartir con ustedes un poquito más adelante 2 mapas que muestran una realidad absolutamente objetiva, que no es la del país del que estamos conversando en este momento o se están discutiendo los titulares. Ya es otro país. Es otro país. Bueno, termino esta ronda con esta expresión nada más. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para salir de nuestra caja de seguridad y de confort, para tratar de entender esto que ya es totalmente distinto. Bolivia es distinta de la que estamos hablando. Carlos, a ver, me encanta la respuesta que me has dado porque creo que nos invita a empujarnos, o sea, y entrar verdaderamente un análisis de lo que está pasando. Y ahí los máximos evidentemente no son lo mejor porque vemos solamente una postura y no vemos el mapa completo, del que tú hablas. Y más allá, digamos, de imágenes que se puedan presentar, lo real es que la realidad va mucho más allá de la polarización. La polarización tiene sus ejercicios y la realidad es lo que vive la gente en el cotidiano. Luego parece que es otra cosa, ¿no es cierto? El comité, es decir, tú eres una expresión política. Yo por eso te convocaba ayer y realmente de verdad quería que estés en este programa, porque tú eres la expresión política del análisis cruceño de centro. O sea, siempre lo ha sido así y de pronto has recibido incluso algún cuestionamiento, incluso en el propio Santa Cruz, por tu posición política. Eso ha sido público y toda esta cuestión. Y entonces mi pregunta está precisamente en esto, porque me interesa ver cómo que los que estamos desde fuera veamos cómo desde dentro también existen cierto tipo de lecturas. ¿No te parece que desde el 2018 en adelante la región está hegemonizada por de pronto sectores extremos que han borrado la posibilidad de ser críticos de un discurso fuera de la caja, de aquella caja que tú demandas, y que cuando alguien se sale del establishment cruceño, de lo que establece el establishment cruceño, recibe de alguna manera un jalón de orejas? Esto se retrata muy bien con lo dicho el anterior sábado por Luis Fernando Camacho, que hablaba de muerte civil, es decir, más allá, digamos, de que evidentemente muchas veces el gobernador tiene frases y se emociona de pronto, ¿no? Y dice algunas cosas que luego sirven para alimentar mucho esta polarización. Me parece que refleja de alguna forma ciertas cosas que están pasando también dentro de esas cajas, ¿no? Es decir, ahora lo que estamos analizando es Santa Cruz. De pronto esto que te estoy preguntando pasa también en otros lugares. No quiero decir que solamente esté pasando en Santa Cruz y qué sé yo, pero me parece que el conflicto ha expresado también algo que está sucediendo en ese sentido, y quiero que desde tu perspectiva, una perspectiva que intenta siempre salir de la caja y por lo tanto tus puntos de vista tienden a ser interesantes, ¿cómo ves esto? ¿Qué no estamos viendo de pronto? ¿Qué no está viendo este establishment? ¿Qué no está viendo el gobierno? ¿Qué se está reconfigurando? ¿Qué se está moviendo en Santa Cruz? Sí. A ver, voy a partir de un dato que es del gobierno. En Bolivia se han producido 3
cambios radicales dentro de lo que se denomina el proceso de cambio, que son evidentes. Uno, hay más de 3 millones de personas, de habitantes que han salido de la extrema pobreza. Dos, esto ha generado naturalmente la existencia de algo que ya ha estudiado Armando y ha publicado, una clase media que tiene dos características fundamentales: producción y consumo, y eso es una consecuencia natural. Y el tercer dato es la irrupción de las ciudades. Y quiero plantearlo desde el punto de vista técnico, estos tres elementos, porque recién estamos entrando al resultado de la revolución industrial. Fíjate la paradoja. Estos tres elementos son consecuencia de lo que vivió el mundo hace 200 años atrás con la incorporación de la máquina, de la industria. Y nosotros sin máquina y sin industria recién estamos entrando, porque el vivir en ciudades implica un pacto de otra naturaleza para generar economías de escala y provisión de servicios. A mayor concentración de personas, mayores posibilidades de brindarlo. Bueno, estos tres datos, que son paradójicamente la consecuencia visible del proceso de cambio del MAS, y el gobierno no lo está entendiendo. Y estos tres datos se dan de manera radical en Santa Cruz. Yo creo que el primer dato que habría que hacer como esfuerzo es sacarse de la cabeza que esta es una disputa del señor Camacho. Me incomoda escucharlo en gente inteligente. No me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a este análisis sistemático de pretender simplificar la pelea del desarrollo nacional con la posición de una persona coyunturalmente autoridad. Porque esto es inentendible, Susana. Santa Cruz es inentendible sin Bolivia. Y tengo la sensación que Bolivia no está entendiendo lo que está ocurriendo en Santa Cruz, generándose algo que yo hago siempre en todos mis viajes. Estoy en todos los lugares de Bolivia, en los departamentos, en reuniones, que estoy de manera ahora sistemática después de la pandemia. Hago una pregunta con mucho respeto. Por favor, levanten la mano. La he hecho en Sucre, la he hecho en Tarija, la he hecho en Potosí. Levanten la mano los que están presentes, que tengan parientes, que tengan personas cercanas viviendo en Santa Cruz. 100% claro, cercanas. Por supuesto. Bueno, si esto es así, ¿qué parte de la película no estamos entendiendo todavía? Y voy a ponerlo solo para claves de entendimiento. Los que vivimos en Santa Cruz y los que viven en Bolivia. Porque otra vez, Susana, Santa Cruz, stricto sensu, no necesita del censo para seguir desarrollándose, porque el ordenamiento económico de este país está dado a partir de oportunidades. La gente cree que hay una oportunidad. Y te lo cierro esto con una metáfora. Pensemos el país visto desde el satélite y de noche. Hay centrales de luz muy fuertes, muy potentes en tres lugares. Es la Santa Cruz, departamento, el Alto en La Paz, no la ciudad de La Paz, el Alto. En el Alto se mueven 1.500 millones de dólares de las transacciones del oro, de gramos a quintales. El que lo quiera saber, vaya y haga negocio. Y el tercer lugar, el Chapare, por la hoja de coca y el excedente vinculado al narcotráfico. Estos tres puntos de luz en la noche tienen otros regados en el territorio, un poquito Ribera Alta, un poquito Villamonte, Yacuiba, San Ignacio de Velasco, regados. Bueno, estos tres lugares, esta concentración final en el eje central, es la que está generando un despoblamiento rural que es del mundo, no es solo en Bolivia. Y no la estamos entendiendo. Y decía que cierro. Bolivia legítimamente, y voy a asumir solo para efectos de no marginarme de ello, soy corresponsable de la incorporación del 42% de la población boliviana con la participación popular al proceso de desarrollo, que era lo rural que antes no estaba. Bueno, resulta que en el censo de 1950 la población rural boliviana era el 74%. En este momento es solo el 25%. Y legítimamente te decía, cierro porque este es el tema ideológico de fondo para mí. Estamos frente a un Estado que se asume legítimamente desde el punto de vista político originario, indígena y campesino. El campesino que deja la tierra deja de ser campesino porque su relación es con el factor tierra. Y el indígena y el originario que se traslada por la expulsión de su territorio a las ciudades sigue siendo originario
e indígenas, pero no traslada su modo de producción. No hay pesca, no hay caza, no hay recolección en la ciudad. Esta es la paradoja más grande que tenemos que enfrentar y de aquí es donde surgen todos los problemas, en mi lectura, que estamos viviendo. Carlos, nos has abierto una gran cantidad de cosas. Yo a Marcelo le quería preguntar una cosa distinta a la que le voy a preguntar, pero me parece que Carlos ha traído a colación precisamente todo de lo que quiero hablar en este programa, ¿no? Es decir, realmente cómo estamos mirando a Santa Cruz, qué cosas se están reconfigurando en Santa Cruz, de pronto qué no se está entendiendo por fuera de Santa Cruz, pero de pronto también Carlos habla desde una mirada muy... Santa Cruz no se entiende sin Bolivia. Bolivia no se entiende sin Santa Cruz. De pronto, esa mirada muy amplia, digamos, digamos, una mirada que saca de la lectura esas ideas en contra del centralismo y toda esta cuestión, yo creo que enquistan ciertos sectores, ¿no?, en Santa Cruz, pero de pronto también las miradas hacia Santa Cruz se enquistan en otros lugares. A ver, Marcelo, ¿vos crees que estamos viviendo un nuevo mapa político en Santa Cruz? ¿Crees que se ha rearmado un nuevo mapa político? O sea, más allá de las, digamos... en este conflicto hemos visto nuevamente que se han crispado ciertos discursos regionalistas, ha habido prensa que ha hecho ciertas operaciones. Por ahí Carlos tiene razón y dice, bueno, uno mira unos titulares y no mira los otros. El punto es que hay dos tipos de titulares, ¿no es cierto?, que están conduciendo a ciertos discursos, ¿no? Unos de pronto que alimentan el regionalismo, ¿no?, muy profundamente, porque eso tiene un rédito político y eso, aunque te digan que no, que se lo vayan a contar a alguien que que a alguien que no sepa leer, digamos, ¿no? Pero verdaderamente... Marcelo, ¿qué es lo que está pasando desde tu perspectiva ahora mismo en Santa Cruz? ¿Cómo se está reconfigurando o no se está reconfigurando? ¿O cómo hace una lectura de alguien que mira de fuera a Santa Cruz lo que está sucediendo en Santa Cruz? Mira, lo primero que me llama la atención es, a ver, muy a pesar de Carlos Hugo, digo muy a pesar, entre comillas, en realidad, ¿por qué hablamos de Santa Cruz y no hablamos de la declaración que saca Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa sobre el tema del censo? Deberíamos estar hablando del debate que se genera en la Asamblea Legislativa, el principal líder de oposición política legislativa que está ahí y que es Comunidad Ciudadana y es Carlos Mesa. No estamos hablando de eso. ¿Alguien recuerda de la declaración pública que saca ese partido político? Yo creo que si nos preguntamos entre todos, incluso a Carlos Hugo, le preguntamos qué dijo Carlos Mesa sobre lo que está pasando en el censo y qué dice Camacho, qué dice el señor Calvo, qué dice incluso el señor Cuellar sobre lo que está pasando en las mesas técnicas y en las negociaciones. Yo creo que ahí hay una diferencia abismal. Entonces ahí creo que por eso hablamos de Santa Cruz en el mapa político, primera cosa, ¿no? Segunda cosa, a mí me gusta mucho, la verdad, y lo confieso aquí públicamente, me gustan mucho las columnas de Armando porque creo que nos devela mucho varias cosas, y este domingo nos ha develado mucho de el sentimiento ciudadano, ¿no?, de esa discusión tonta, de por qué están hablando de este tema del censo, ¿no? Eso básicamente termina siendo una discusión tonta. Pero yo diría que en el componente cruceño hay algo que es distinto, ¿no? O sea, a este lado del occidente uno diría, ya basta, pues, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a terminar con esto? Y si uno incluso hurga en la hemeroteca, se da cuenta de algo que es bien interesante. El año 2012-2013, ¿qué actores reclamaron por los datos del censo? Santa Cruz y el Alto. Reclamaron muchísimo por los datos del censo. Yo creo que ahí a gente como Carlos Hugo en Santa Cruz debe echarle mucho en falta a alguien del perfil como el señor Rubén Costas, por ejemplo. Porque era un liderazgo, sí, un liderazgo político regional muy fuertemente anclado en términos territoriales, pero con una proyección, creo, política, yo diría incluso hasta a nivel nacional. Ahora, cuando uno lo ve al señor Camacho de decir las cosas que dice y no ir a los lugares donde tiene que ir,
yo creo que ahí uno le genera mucho ruido. Por eso veo en las redes sociales, por ejemplo, de Carlos Hugo Molina, el hecho de hablar muy bien del rector, por ejemplo, de la Universidad Pública de Santa Cruz, y posicionarlo a él en un lugar, ¿no?, sí, distinto, ¿no? Marcelo, un segundito, antes Sí. terminamos con esto. Marcelo, es verdad esto que tú señalas, porque es una visión un poco como leemos desde fuera el conflicto, ¿no? Claro. O sea, tú lees desde fuera el conflicto y dices, ¿qué le pasa al gobernador Camacho? No va a una reunión, se levanta, tira los papeles, es decir, le dice barbaridades a la ministra, se insultan, ¿no? Entonces, bueno, la gente aquí está perdiendo los papeles, ¿no es cierto? Y él es el gobernador, ¿no? Claro. Pero de pronto en Santa Cruz, probablemente ese gobernador, ¿no es cierto?, que estaba con una popularidad ya disminuida por los temas estos de gestión, porque si algo hay que decir, y ahí creo que se coincide con todo el mundo, es que Luis Fernando Camacho no es pues el mejor gestor público, ¿no? O sea, definitivamente le sacan, le enrostran que no ha ejecutado, el otro no contesta sobre las ejecuciones, es decir, efectivamente, digamos, había un desánimo en la población cruceña en cuanto a la gestión pública del gobernador Camacho, y esto venía representándose en encuestas. Pero después de este conflicto se fortalece. Y aunque uno crea que no, esa mirada de fuera, que uno puede decir, no, oye, un ratito, no sé qué, dentro, Luis Fernando Camacho sí se ha fortalecido precisamente porque él crispa y se ayuda de este sentimiento regionalista que, desde mi perspectiva, no le hace bien a Santa Cruz, mucho menos le hace bien al país. Ahí quiero ir con este último apunte, antes de pasarles la palabra a Armando y a Carlos Hugo. A ver, lo siguiente. ¿Dónde realmente hace carne la oposición política en el país? Partidaria, además, incluso si quieres, al oficialismo de hoy, al MAS y al gobierno de hoy día. En la Asamblea Legislativa, no. Está clarísimo que eso está muy al margen de la decisión o del debate de hoy día a nivel nacional. ¿Dónde está? Está por fuera del sistema de partidos. Esto está clarísimo. El primer año del gobierno del presidente Luis Arce nos ha, creo que, mostrado el hecho de que eso está por fuera del sistema de partidos. Ahora, el señor Camacho está jugando entre, me introduzco dentro del sistema de partidos, me pongo el saco y la corbata de gobernador y mi posición en ese sentido, o salgo de eso y me subo a la moto, me pongo la polera blanca, me pongo la bandera de Bolivia y me subo además a la tarima, y desde ahí hago lo que tengo que hacer. Y yo creo que ha decidido por eso segundo, de verdad. Y entonces ahí es donde realmente radica el esquema y el germen mismo de la oposición política, digamos, al oficialismo de hoy. Y creo que en ese marco el señor Camacho ahí se mueve. Ahora, eso es peligroso para nuestro país, creo yo, por una cosa, porque eso es representación de lo que los politólogos le llamamos con una palabra bien aburrida que se llama antipolítica, que significa no vas a resolver los problemas en los márgenes de lo que significa una discusión más o menos racional, no vas a resolver. Si el día de mañana dice la mesa técnica noviembre del año 2023, les aseguro, les apuesto que el señor Camacho sale con otra cosa distinta. Me tengo que ir a corte. Vuelvo con Armando Ortuño, a quien le debo la palabra. Quédese con nosotros. Volvemos. La pregunta que nos hacíamos, reconfiguración o no del escenario político, esta discusión se ha tornado bastante interesante en cuanto a cómo se mira a Santa Cruz desde dentro y cómo la miramos de pronto desde fuera y qué visiones de ahí son desmedidas, cuáles son injustas y cuáles se ajustan sí a la realidad. Armando. Sí, yo quisiera tomar dos puntos que creo que plantearon los colegas y que me parecen muy interesantes. A ver, y que tienen que ver con el conflicto, para que no nos quedemos. Yo creo que lo que el conflicto está mostrando en su versión así que nos frustra a todos, creo que también es la gran dificultad, incluso en algún caso yo diría la incapacidad que tenemos de entender al otro. Y por lo tanto de entender el nuevo país que está en cierto sentido planteándonos también Carlos Hugo. ¿Y en qué sentido? Creo que hay incomprensiones que nos llevan a estos impases. Por ejemplo, creo que este es un conflicto que es cierto, técnicamente se puede opinar sobre el censo,
Pero yo siento que el gobierno, y tal vez yo diría incluso el mundo de este lado del occidente Bolivia, creo que no hemos tenido la sensibilidad para entender las preocupaciones de Santa Cruz, ¿no es cierto? No hemos tenido la sensibilidad y yo creo que la acción, por ejemplo, del gobierno ha sido muy lenta en responder a muchos de los efectos que implicaba el retraso del censo, ¿no es cierto? Que tiene efectos. Y además a tratar el sentimiento también de una región que está asumiendo un protagonismo en el país y que tiene que también ser tratada y considerada en función de ese protagonismo que ya tiene en el país. ¿Tú lo ves como un sentimiento o luego porque eso te lo pregunto, porque evidentemente la sensación, yo creo que este conflicto y te digo una cosa, yo creo que no puesto en solo evidencia, digamos que, pero digamos, si tú ves los datos y de todo el aporte estatal en Santa Cruz y bla, 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 o sea... No, pero una cosa es que el proceso de desarrollo cruceño haya tenido la contribución del Estado y de miles de ciudadanos que se han movido de todas partes del país y también de ciudadanos cruceños que han construido ese rol importante que tiene hoy día Santa Cruz, indisociable además de Bolivia, correcto. No, lo que yo te digo es que tal vez estamos en un momento histórico en el que tenemos que entender que es legítimo el protagonismo político, social y cultural que tiene Santa Cruz dentro de Bolivia. O sin ¿Okay? cerrarnos. Y sin cerrarnos, ¿no es cierto? Es decir, el occidente ya no es, digamos, ya no lo fue hace muchos decenios, pero creo que ahora cada vez más Santa Cruz está peleando el hecho de ser un protagonista central y tener incluso el liderazgo en muchos temas de la vida nacional. Y hay que dar una respuesta a eso. Y te digo, es una respuesta a un sentimiento, pero también a un interés de Santa Cruz y de su sociedad. Y la incapacidad, yo diría, la poca sensibilidad a ratos que tienen las dirigencias occidentales, en este caso, frente a esas demandas, creo que hace que algunos de estos conflictos, por ejemplo, se nos compliquen. Ahí yo veo, por ejemplo, un problema de falta de entendimiento desde este lado de los sentimientos de Santa Cruz, de los intereses de Santa Cruz también, a los que había que dar respuesta y probablemente ahí sí hubiéramos encontrado más rápido las respuestas a este conflicto del censo. Pero quiero decir una cosa más, también me parece, y eso lo dije en otra columna hace un par de semanas, también yo creo que desde Santa Cruz hay una enorme dificultad de la dirigencia cruceña para entender también su rol y para entender que tienes que asumir también ese tu rol y eso implica también dejar ciertas lógicas regionalistas y también tienes que entender las dinámicas del occidente. Y yo aquí quiero marcarte en la dinámica del conflicto, por ejemplo, creo que mucha de la dirigencia cruceña, por ejemplo, creyó o leyó bastante mal los intereses también de este lado. Y se equivocaron pensando de que podían los intereses de Santa Cruz ser equivalentes a los intereses del resto de los departamentos. Y todas estas incomprensiones al final, o dificultades de lectura del nuevo país que está emergiendo, nos llevan a estos impases medio tontos. Ahora, son cosas que tenemos que ir, yo creo, afinando. Lo que a mí me queda claro es que todos tenemos que empezar a leer con mucha más sensibilidad y con mucha más atención cómo están cambiando las cosas allá, y allá también tienen que leer. Y yo creo que y ahí es donde la polarización es riesgosa, porque claro, la polarización abona no entenderlo. Claro, en vez de que leamos de una manera racional estos cambios que se están dando en el país, los leemos a partir de pasiones, de bajas pasiones y de rencores, ¿no? Carlos Hugo, me voy contigo. Armando ha puesto sobre la mesa algo que tú ya venías diciendo, efectivamente, ¿no es cierto? Capaz hay unas incomprensiones y existe una desconfianza histórica también de la región al gobierno central. No importa cuál fuera puede ser del MAS o cualquier otro. Es decir, ¿existe alguna forma de arreglar la relación Santa Cruz-gobierno? No me refiero al gobierno del MAS, Santa Cruz-gobierno, porque si uno hace una lectura, digamos, a lo largo del tiempo, las demandas y los pliegos petitorios, luego del Comité Cívico Interinstitucional o de las élites políticas cruceñas y qué sé yo, siempre están ligadas, digamos, a rechazo de lo que vaya a ser el gobierno. Recuerda, el gobierno de Carlos Mesa ha sido un gobierno tremendamente tenso también con la región de Santa Cruz. Es decir, esto de pronto no es nuevo. Entonces, lo que te pregunto, ¿hay alguna forma, cómo ves tú en perspectiva esta situación de arreglar de alguna manera esa relación? Vamos a agradecer, Susana, esta invitación que nos has hecho, porque no tengo la menor duda de que se están generando inflexiones útiles para todos. Lo que se está diciendo acá es de una importancia muy grande. Quiero aumentar un argumento al tuyo, Armando, sobre el tema de la chambonada del censo.
he investigado, no existe en el mundo moderno un solo problema en ningún país que se haya generado por un censo. No existe. Esa es una estupidez. Hemos estado en una estupidez. ¿Por qué? Y es aquí donde yo no quiero entrar a los titulares, porque nos podemos confundir. Yo tengo muchos titulares que no los ha reflejado en tu resumen, Susana, que dicen, por ejemplo, que 15 días antes de que se postergue el censo, hubo declaraciones de todo el gobierno en el sentido de que todo estaba listo, incluido el crédito que ya había sido dado para que se haga el 16 de noviembre. Y que en el momento que se estaba produciendo un encuentro que buscaba respuesta, el señor ministro de Gobierno se dedicaba a justificar el cerco que se estaba produciendo en Santa Cruz en ese mismo momento y alentando la confrontación, y que se mereció que la ministra de la presidencia le diga: no es usted el que tiene que hablar. O sea, hay tantas chambonadas de un lado y del otro que nos perderíamos, y hay demasiada inteligencia en este grupo para no utilizarla. Y yo quiero plantear aquí el elemento por el cual estoy planteando la necesidad de ver otro país. A partir de un dato, la primera reacción contra el empresariado cruceño, contra los cruceños, es, producto del paro, suspender la autorización de exportación. ¿Tendrá idea el ministro que hizo eso, o el viceministro, lo que significa un compromiso internacional de un mercado con el que se tiene que cumplir? ¿Tendrá alguna idea de lo que significa postergar cuando no está en juego absolutamente nada de eso? Yo voy a pedirle a tu producción que ponga el primer mapa que he pedido, por favor, el morado, porque otra vez quiero ir al fondo. El objeto de este diálogo es tratar de superar, salir de la caverna, como diría Roberto Barberi. Salgamos de la caverna, estamos mirando fantasmas. A ver, este es el mapa que sale del censo del 2012. Aquí no hay manipulación, no hay Photoshop, no hay absolutamente nada. Son, en morado, 256 municipios menores de 20.000 habitantes, el año 12. ¿Qué quiere decir esto? Susana, lo hemos investigado, es parte de mi trabajo los últimos 8 años, en campo. En ninguno de esos lugares hay hospital de segundo nivel. Hay análisis clínicos, hay tomografía, hay radiografía, hay incubadoras neonatológicas para los... No hay. Y no es un dato forzado, es un dato objetivo. Está dado así. Y ese mapa tiene dos elementos que hay que incorporar: el dato de la crisis económica del 14, del 15 en adelante, y el dato de la pandemia. Por favor, el mapa siguiente. Resulta que en el mapa siguiente vamos a encontrar solo 30 municipios, ahora lo puedan poner, solo 30, con población mayor de 45.000 habitantes. En esos 30 municipios está en este momento el 75% de la población. 75% de la población vive en esos lugares. A ver, aquí no hay un plan de ordenamiento territorial, aquí no hay una planificación estratégica de ocupación del territorio, aquí no hay un acompañamiento del crecimiento poblacional. Y el censo, repito algo que dije al inicio, no beneficia a Santa Cruz. Eso va a ser una consecuencia, pero no por Santa Cruz, sino por los collas que están acá. Y cuando uso la palabra colla, entiéndase menos, estoy diciéndolo de manera peyorativa. Son los que han venido de todos lados. Bueno, resulta, queridos compañeros, colegas, que en este momento, en ese país está donde la gente cree que hay oportunidades y hay esperanza. Hay 3 departamentos, Chuquisaca, Oruro y Potosí, que están en una situación cuanto menos complicadísima, y Chuquisaca más que todos. Chuquisaca tiene un crecimiento menos de la mitad del crecimiento nacional intercensal del 2001 al 2002. Vayan por Chuquisaca, vayan a las áreas rurales y busquen a la gente. No hay. Y no tiene que ver con la construcción ya siquiera de un hospital o de una escuela. Tiene que ver con un modelo de desarrollo, porque la gente no se va a quedar en un sitio porque hay una escuela y hay un hospital. Se va a quedar si hay oportunidades de trabajo.
Y la otra paradoja, la más complicada, el gobierno ha logrado y se ha metido en un nuevo pleito al incorporar al Consejo Autonómico para decidir el tema del censo, cuando no lo había convocado antes para nada, lo tenía durmiendo. Porque de 256 municipios menores de 20.000 habitantes que están con presión migratoria, 220 son alcaldes del MAS. Entonces, los alcaldes del MAS tienen que darle el respaldo a lo que está pidiendo el gobierno, cuando son ellos los que necesitan el censo. Por Dios, Oruro, Chuquisaca y Potosí, cada día que pasa se está yendo la gente. Entonces, si yo quiero entender este país, tengo que hacer un esfuercito y me voy a dar cuenta que las peleas de los titulares no corresponden a lo que está produciendo. En Bolivia hay una oferta de turismo territorial extraordinaria que no está siendo acompañada desde el nivel central ni desde nadie. Hay una oferta de capacidades productivas de amaranto, de chía, de quinoa, de carne de llama, Carlos, que el mundo me tengo que ir ya con Marcelo. Me parece tremendamente interesante, que creo que lo que estás argumentando, precisamente para la siguiente pregunta que voy a hacerle a Marcelo. Hubo también, digamos, en el marco de este conflicto, la idea que se podía suscribir de pronto la agenda regional de Santa Cruz, ¿no? O sea, que esto podía pasar las fronteras, ¿no? Mañana se está anunciando un paro cívico nacional, pero uno escucha a Carlos Hugo, ¿no es cierto? Y de pronto el censo no es importante para algunas regiones, que van a tener como consecuencia ciertos beneficios. Para otras van a ser mucho más, tremendamente complicado, ¿no? Y ahí tienes a Chuquisaca, tienes a Potosí, tienes a Tarija también. Tarija está en el único departamento en el país que ha estado con recesión. Y de pronto tienes a unos cívicos, ¿no? Que a pesar, digamos, de que ciertos intereses vayan en contra de sus propias regiones, anuncian un paro cívico que yo no sé si es que va a lograr cuajar, digamos, ¿no? Porque de pronto una agenda cívica que responde a intereses casi que político-partidarios y no a una agenda cívica como propiamente lo diría su nombre. Claro, cívica y planificada, yo diría. Por lo siguiente, a ver, a mí me llama mucho la atención lo que decía Armando y también un poco lo que pone ahora sobre la mesa con los mapas Carlos Hugo, esta suerte de instrumentalización. Hay una instrumentalización de las posiciones políticas sobre este tema, ¿no? Unos quieren más, otros quieren menos, y lo que dice Carlos Hugo, a Santa Cruz finalmente no le importa el censo. ¿Por qué? Por una razón simple y sencilla. Cuando en el país, y esto no es para descargo, digamos, de nosotros mismos, si quieres, cuando en el país hemos sido grandes planificadores de lo que vamos a hacer en términos territoriales, locales, departamentales y nacionales. Realmente el país ha andado a ritmos distintos, creo yo, ¿no? Y entonces, claro, eso se mezcla con lo que Carlos Hugo plantea ahora de atendamos estas cosas que son importantes y atendamos, por ejemplo, el sur del país, Chuquisaca, lo atendamos. Y ahora la pregunta es, ¿Santa Cruz está dispuesta a atender también Chuquisaca, perdiendo, digamos, ciertos recursos o siendo generoso con el sur del país? Esa es una pregunta, creo que nadie está dispuesto a hacérsela. O La Paz está dispuesta, digamos, un poco a no recibir muchos recursos y más bien pasárselos al sur del país y al norte del país a Pando. Yo creo que son cosas que implican de verdad decisiones serias y decisiones planificadas. Y yo sinceramente no veo que estemos en ese escenario. Estamos en otro escenario, en el escenario en el que hay alguien que se pone adelante y dice, quiero el censo en esta fecha, y si no se hace en esa fecha, el que no lo hace, pues es traidor a esta tierra. Y yo creo, sinceramente, por las palabras de Carlos Hugo, ¿cuánto beneficio realmente le hace eso a la población? Creo que no sirve de nada en el fondo, ¿no? Le tengo que ir a un corte, quédese con nosotros para las conclusiones de este programa. Qué corto que nos ha quedado este programa. Empezamos con la despedida. Carlos Hugo Molina, qué gracias por tenerte en este desacuerdo. Creo que ha sido importantísimo escucharte y escuchar los planteamientos siempre distintos que intentas hacerle al país y por supuesto también a Santa Cruz. A ver, para despedirte, casi en frase de titular, casi como si mañana tuvieras que titular el periódico.
Sí, yo me la he creído, Susana, de que efectivamente tu propuesta de este encuentro era para pensar la reconfiguración no solo del mapa político, sino social, territorial, humano y productivo de Bolivia. Y lo estoy pensando ya no solo en función de esta angustia que tenemos por la falta de solución de un problema que va a tener que darse, porque racionalmente va a tener que darse. No es posible que nos enfrentemos y nos peleemos por el censo. Y porque estoy pensando el día después. Y el día después quiero, no voy a hacer la prueba aquí, pero la hago a todos los que me están escuchando. Levanten la mano, por favor, los que me están escuchando. ¿Quién ha leído el memorándum de 1904? Producido por la Sociedad Geográfica e Histórica de Santa Cruz. El que no lo haya leído no entiende lo que está ocurriendo en Santa Cruz y Bolivia en este momento. 1904, la propuesta del desarrollo nacional posible estaba dado a partir de ese momento. Gracias, Susana, te agradezco el espacio. Gracias a ti. Marcelo, casi titular, por favor. Sí. Censo sin consenso político, pero con consenso social. Creo que eso es lo que estamos buscando en el país. No, yo diría que yo volvería al original. Me parece que, a ver, si todos vamos a entender que necesitamos un instrumento para la planificación, para reflexionar sobre los grandes cambios del país, a mí me parece que un primer punto de consenso es que ese instrumento tiene que estar bien hecho. Y para que esté bien hecho, tiene que hacerse ciertos procedimientos que no va a ser Armando Ortuño, y vuelvo a repetir, señor Arce o el señor Calvo o el señor Camacho los que tienen que definir. Me parece que el camino es realmente a cierta racionalidad, en el sentido de que estos procedimientos tienen que definirlos las gentes que nos tienen que garantizar el mejor instrumento. Eso es. El resto, las implicaciones de todo eso, es cierto, es una discusión política que la tenemos que tomar así. Pero hay que diferenciar las cosas. Que sea racional, que sea razonable, que no siga afectando a la población, porque finalmente los que pagan la factura son la población. Unos se alimentan políticamente de esto, otros crecen políticamente, unos crecen dentro del departamento, otros crecen por fuera del departamento, y los que pierden siguen siendo la población. Realmente detenernos a hacer una herramienta que le sirva a todo el país por una semana, por un mes, es definitivamente algo muy tonto. Y lo digo así, y lo digo en toda la extensión de la palabra, algo verdaderamente tonto. No puede el país estar detenido en este momento como lo está, por las razones por las que lo está. Esperemos que pueda definirse lo mejor para el país. Esperemos que esa redistribución de recursos pueda significar un mejor momento, un mejor tiempo para Santa Cruz, que esa redistribución de recursos planteada más o menos en las mismas fechas pueda significar quizás ese acercamiento que se necesita, quizás empezar a mirarse desde otra manera, desde otra perspectiva. Gracias por habernos acompañado esta noche. Quédese en la programación de RTP. Muy buenas noches.